Estás escuchando No Pierda de Vista, el podcast de Javier Solórzano. Una entrega semanal para saber de los temas que van y vienen. El resumen de lo más importante de la semana. Les saludamos con enorme gusto. Espero que esté pasando estos días septembrinos, sobre todo de las fiestas, muy bien. Muchas cosas se han presentado. Déjeme recapitular sobre asuntos que pues todos hemos vivido directamente. El 15 de septiembre fue auténticamente un inédito. Soy de la idea de que le cuenta a su servidor Javier Solórzano que las cosas, el gobierno hizo lo que pudo en función de los escenarios que hay. Y me parece que acorde a las circunstancias, el grito cumplió en ese sentido con sus objetivos. Ya entraremos en el terreno de si nos gustaron las arengas del presidente o no, temas que tienen que ver con las formas. Yo no me meto en el asunto de si el vestido de la señora Beatriz o no. Es un asunto que no me parece que merezca tanta atención. Entiendo que llama la atención, pero a mí en lo personal me parece que es muy importante la parte que corresponde al respeto, a la vida privada, a las personas. Creo que ese es algo importante. Pero entiendo también que hay gente que vive estrictamente del análisis de todo esto. Pero lo importante, a mí me parece que algo que tendríamos que ver es que el presidente lanzó nuevas arengas. Platicaba con Helio Masferrer sobre esto de amor al prójimo y el porvenir. Es una religión de la civilización, quisiera un poco plantea Helio Masferrer, porque son planteamientos que tienen que ver incluso una parte religiosa, quizá, ¿no? Pero le voy a decir algo, tiene que ver con cuestiones que son interpretadas sobre la Constitución, ¿no? De solidaridad, de ayuda, de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los principios básicos, con estas normas que la Constitución lo tiene claramente establecido. Yo creo que este es un asunto que no hay que perder de vista, independientemente de que en el viaje, pues ya sabe quién lo mueva con rumbos verdaderamente muy singulares, como es el caso de una religiosidad que muy difícilmente López Obrador puede abstraerse de ella. Está en su esencia, ¿no? No es casual que digamos, haya hecho una alianza verdaderamente singular en las elecciones para estar de la mano de Partido Encuentro Social, hoy Partido Solidario, porque en el fondo, pues hay algo en el fondo que el presidente no soslaya en su vida, ¿no? En su vida misma, que es la relación que guarda con grupos religiosos, católicos, cristianos y sobre todo evangelistas. Bueno, esa es una cuestión. Soy de la idea de que en el fondo el grito, insisto, y el desfile, en la medida de las circunstancias cumplieron. Fue muy difícil, oiga. Plantémoslo de esta manera, ya quítese filias y fobias. ¿Cómo hacerle con una pandemia como la que tiene el mundo? Si a nosotros se nos ha agudizado, aunque el gobierno diga lo contrario, que nos ha ido bien. ¿Cómo hacerle para una pandemia de esta naturaleza metidos en las circunstancias en las que estamos? Pues, ¿cómo hacer el grito cuando es una festividad importantísima en nuestras vidas? O sea, forma parte de estos elementos que nos dan una identidad. Pues bueno, ahí estuvo el grito, se cerró y entramos ya a otra etapa. Hay otros elementos derivados de estos días que cumplieron, sus fechas. Uno de ellos fue el tema, como usted y yo lo sabemos bien, del muy famoso sorteo del avión. Bueno, yo le diría que este es un asunto que a mí me causa, no le puedo negar, bastante confusión, porque el presidente se metió en un galimatías. ¿Qué hacer con un avión que yo no lo quiero y que además no lo puedo vender? Y que además prometí en mi campaña que no me subiría, se subió como vendedor. O sea, el presidente se subió al avión para decir, vean todo esto, pero en el fondo lo estaba vendiendo, a ver quién se anima a comprarlo. No es un asunto tan sencillo. El gran problema que nos hemos metido en este galimatías es que por más que el avión se rife, que no se está rifando, porque nadie se lo va a llevar a su casa, como usted y yo lo sabemos, está en el hecho de que las cosas respecto al avión no hay manera de deshacerse de él. No han encontrado la manera de deshacerse de él. El presidente cada vez que puede dice, hay alguien que esté interesado. Lo volvió a decir estos días.
Pues, ¿dónde está el interesado? Nombre y apellido. A ver, díganos quién es. Entonces, se rifa. Yo espero que no lo vuelvan a rifar. Así tal cual se lo digo. Porque además hoy salieron ya con la idea de que ¿por qué no también rifamos los yates y todo lo que se ha decomisado del narcotráfico y de muchas cosas? Imagínense, ¿no? Ahora vamos a rifar un yate que no se va a rifar. Porque si usted se lo saca y pues vive en la Ciudad de México, pues ni modo que se lo lleve ¿a dónde? ¿A Xochimilco o a dónde, no? Bueno, todo esto se lo planteo porque este es un galimatías del cual el gobierno, la verdad que no ha podido salir. Dice el presidente que es exitoso, no sé qué tan exitoso sea. Se vendió el 70% de los boletos, resulta que hay un 30% que no se vendió y en unos casos salieron premiados esos números no vendidos. Entonces todo se complica y se complica más porque aparece con una vehemencia inaudita la promoción de este hecho y que se califica como un éxito. El presidente nunca va a decir que algo que él hace merece rectificarse, nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo sucede? Que el presidente lo coloca como un asunto en donde sabe que pega frontalmente en todas aquellas que lo siguen fervorosamente. Primero, el presidente, como sea, cumple su palabra. Lo voy a rifar y lo rifó. Así de fácil. Segundo, que la rifa haya sido un éxito o no, pues hay muchas cosas que también plantean que nos ha salido mucho más caro todo este proceso que el avión mismo. ¿Por qué razón? Porque nos ha costado traerlo de Los Ángeles y llevarlo a Los Ángeles. Segundo, a California. Segundo, mantenerlo. Nos ha costado el gasavión, nos ha costado todo lo que tiene que ver con lo que el propio gobierno utilizó de sus dineros para comprar cachitos para el sorteo, ¿no? Hubo gente que recibió de alcaldes, de diputados, de senadores, boletos de regalo, así de fácil, en sus casas, un poco como para que vean todo lo que hay de fondo. En el fondo, vamos a ello, no hay duda de que lo que pasó respecto a el sentido de lo que está pasando, respecto al sentido que tiene la rifa del avión, uno no puede negar que es encomiable, que el dinero vaya a los hospitales. Bueno, sí, pero ¿cuál es el costo al final? ¿Y qué va a pasar al final? El asunto, créame que yo creo que está todavía a la mitad del camino, pero el presidente lo ve como un éxito, sus seguidores lo ven como más éxito, y el asunto está en que no tenemos todavía el justo medio de lo que ha pasado con eso. Lo que sí le digo es que la rifa del avión en muchos casos nos ha salido mucho más cara que el avión mismo y no necesariamente hemos tenido el proceso de ganancias que se imaginaba. Pero bueno, camina el asunto. Y junto con ello hay otro tema. Miren, nos hemos pasado a lo largo de lo que va de esta presente administración en un dilema muy grande. Es tal la prisa que tiene el gobierno por cambiar que se ha enfrentado sistemáticamente a sus objetivos, a sus caprichos, a sus deseos. Se ha enfrentado sistemáticamente con una realidad, que es un Estado de Derecho, que no es nada casual el Estado de Derecho, no es un asunto ahí como de contentillo. El Estado de Derecho se basa en formas que las sociedades encuentran para organizarse, encuentran para establecer internamente un proceso de cohesión, que esto es muy importante, de civilidad y de poder vivir todos en armonía. Quien viola las normas es considerado que está fuera de ese marco del Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho, insisto, no es de contentillo, se ha desarrollado a través de todo un proceso que tiene que ver con consensos sociales, con experiencias y con saber que las leyes establecen ese marco definitorio de una sociedad, que es lo que le da sentido a una organización social, como es el caso de la sociedad mexicana. Violar las leyes, ¿qué significa? Romper ese estado de cohesión, que ese es un estado de socialización, de organización que tenemos. El gobierno ha ido con tanta prisa que de repente el Estado de Derecho se lo ha pasado por el arco del triunfo. ¿Hay buena o mala fe? Nunca juzguemos las cosas solamente por buena o mala fe, sé lo que le digo. Pero sí queda muy claro que esto nos va a enfrentar y nos está enfrentando a asuntos como el juicio contra los expresidentes. Los expresidentes de los que hemos estado hablando,
créame que son en la mayoría de los casos impresentables, pero son quienes nos gobernaron. La clave del asunto está en si con esa pregunta que dice vamos a juzgarlos y a revisar sus actos antes, durante y después de su mandato, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? ¿Que no hay un ministerio público, no hay una fiscalía que investigue? ¿O los vamos a aventar ahí porque lo que queremos es hacer escarnio? Imagínense qué vamos a analizar del señor cualquiera de los expresidentes. Resulta que antes de ser presidentes tenían 25 años o 20 años y con un grupo de amigos pues, se metieron a una tienda, no el Oxxo, porque en aquel tiempo no existía, y resulta que se roban 2 Coca-Colas y los detuvieron y ya ven, vamos ahora sobre ello. ¿O qué? ¿Qué significa analizarlos antes, durante y después? Y sobre todo, ¿que no hay un trabajo de la Fiscalía que permita llevar a efecto un proceso de investigación? Los van a meter al Ministerio Público para que los investigue. ¿No debería del Ministerio Público investigarlos independientemente de todo, a sabiendas de presunción de delitos? Bueno, esa es una parte. Pero la otra parte es que el presidente había dicho que no iba a hurgar en el pasado, solo que me lo pidan. Yo no sé quién se lo ha pedido porque, digamos, no se juntaron las firmas y al final el que acabó hurgando en el pasado fue el propio presidente que mandó a la Corte una petición de una consulta a través de una pregunta que tiene infinidad de vericuetos como para ser cuestionada. Déjeme plantearle el asunto de esta manera. Si en esto que le estoy diciendo cabe más o menos la razón, el asunto está en que de nuevo estamos enfrentando esta disyuntiva. La prisa del gobierno, los intereses del gobierno pueden estar pasando por encima del Estado de Derecho porque quiere el gobierno, como de lugar, establecer nuevas formas de vida entre nosotros. Pero eso no es tan sencillo, porque es lo que el gobierno quiere, pero hay consensos sociales, hay marcos que también, hombre, no son de contentillo. Muchas de las leyes que se hicieron en los últimos años están derivadas de que los propios gobiernos panistas y priistas traían la cola entre las patas y le acabaron diciendo a la izquierda casi lo que la izquierda quería. Hay muchos ejemplos de ello. Entonces, tenemos que pensar cómo poder librar eso que significa tener un Estado de Derecho y un gobierno que quiere cambiar las cosas y que de repente pasa por encima del Estado de Derecho por su intento de cambiar las cosas. Sean genuinas o no sean genuinas, valgan o no valgan. Ese está siendo uno de nuestros grandes, créanme, de nuestros grandes problemas. Porque además, junto con eso se suma una variable que está haciéndonos cada vez más delicada. Y esa variable que nos está haciendo cada vez más delicada es ni más ni menos que ver que lo que está pasando hoy en el país nos está teniendo en un proceso de confrontación interna. La confrontación a veces se ve y a veces no. Usted podrá decir que se ve en el legislativo, pero yo le diría que va más allá del legislativo. Lo que va hoy, así de fácil, es un hecho que es profundamente delicado. Las confrontaciones están llegando a la vida cotidiana. Confrontaciones entre los vecinos, entre los amigos, entre las familias, porque si algo ha hecho el gobierno, y hablo particularmente del presidente, es polarizar los escenarios. Entonces, no es casual lo que pasa en las redes, no es casual lo que pasa en el Congreso, pero tampoco empieza a ser casual lo que pasa en la cotidianidad. Y es ahí en donde tendríamos que tener enorme cuidado. Y sería, creo, muy importante que el presidente buscara la manera, no de cambiar, nadie le va a pedir que cambie principios y que cambie como es, pero sí a temperar ánimos. Eso ayuda, porque tendría mucho más apoyo de ciertos sectores que cada vez se están distanciando de él, cada vez más se están distanciando de él y cada vez lo ven casi como un enemigo, como él alcanza a ver a sus adversarios como adversarios, pero que en el fondo los ve como enemigos, que son palabras muy distintas. Yo le plantearía algo, pensémosle. ¿Va a destrabar el proceso que traemos de confrontación y de polarización de elección? No lo creo. Yo creo que lo que puede acabar pasando es que todavía estemos más confrontados y pasemos otros 3 años muchísimo más complicados, porque además Morena va a tener que enfrentar algo que es un proceso electoral que eventualmente lo puede dividir. Algunos dicen todas las elecciones luego dividen a los partidos y antes. Dejen de pensar en el antes. Si nos dicen que antes se robaban y nosotros robamos poquito, están equivocados. Si antes robaban y ellos no roban, sí es diferente.
Si antes llevaban efecto actos que eran impugnados en el Congreso, en la forma en que elegían a la gente, en la forma en que seleccionaban candidatos, es que nosotros lo hacemos de manera diferente. Pues sí, diría, los de antes eran una bola de cínicos y estos podrían acabar siendo medio cínicos. En el fondo, acaba siendo lo mismo. Es como el tema del cual ya hemos hablado, que tiene que ver con Lozoya explicando que hay dinero, dando dinero a alguien que se presume es de la gente de Lozoya, a dos personajes del Partido de Acción Nacional. Se les entrega el dinero, mucho dinero, y resulta que días después, por supuesto, no casualmente, se ve a David León entregándole dinero a la hermana del presidente. ¿Cómo vamos a determinar que hay dinero bueno y dinero malo cuando las dos cosas, en esencia, ante la ley, son lo mismo? Es un asunto para pensar. Aquí, ¿dónde están los buenos? ¿Dónde están los malos? Decía Fidel Castro, oiga, ustedes no van a ver a principios de la revolución. Oiga, y ahora que están rompiendo con Estados Unidos, ¿ya no van a ver películas de vaqueros? Y Fidel Castro decía, claro que sí, dice, claro que las vamos a ver, pero nosotros vamos a ir a los indios. Entonces, al fin y al cabo, el maniqueísmo se mantuvo. Es muy importante entender que esta disyuntiva entre lo que es el Estado de Derecho y el intento de cambio debe de establecerse a través de normas establecidas. Y si se quiere cambiar, pues ahí tienen la Constitución y tienen mayoría, como han venido haciendo. Pero hay cosas que no tiene sentido pasar por encima. Pasarlas por encima significa simple y sencillamente un rompimiento de consecuencias, créame, verdaderamente inéditas y de consecuencias inimaginables. Hemos llegado hasta ahora por diferentes razones. Sigo pensando que el planteamiento de un cambio establecido por López Obrador tiene dos bases. Una, el hartazgo ante el PRI y el PAN. Ya no sabíamos qué hacer con ellos. López Obrador fue la tablita de salvación. López Obrador también fue el hombre que tenía proyecto y que también ilusionó y le esperanzó a mucha gente. Pero hoy no podemos perder de vista que sobre los hechos consumados con un presidente con las características de López Obrador, lo importante está establecer puntos de cohesión y entender que el presidente, que efectivamente, genuinamente piensa primero en los pobres, no gobierna solo para los pobres, aunque sean prioridad, sino para todos. Bueno, oiga, por aquí andamos. Hay muchos otros asuntos de los cuales platicar, pero ya sabe, López Obrador es la agenda, López Obrador es omnipresente y López Obrador está en todos lados, pero sobre todo, yo diría, ojalá rompamos con este esquema de tanta polarización. Lo veo difícil y no lo veo. No creo que soy pesimista, pero no lo veo en el proceso electoral del 2021, que esto nos vaya a destrabar muchas cosas. Le mando saludos, su servidor Javier Solórzano. Aquí nos vemos en la próxima. Pásela bien, adiós. No pierda de vista el podcast de Javier Solórzano.